Sí, buenos días, hermanos. Dios le bendiga, ¿cómo están? Mira, los niños ya pasaron a clase, muy bien. Entonces, hermanos, continuamos con nuestro estudio del Antiguo Testamento. Y en esta ocasión quiero darles a todos ustedes la bienvenida a este viaje llamado Profetas del Antiguo Testamento. Vamos a entrar en una nueva etapa de estudio sobre los profetas del Antiguo Testamento, que nos va a llevar algunos meses, varios meses, tal vez un año completo nos va a llevar a estudiar los profetas del Antiguo Testamento, pero sé que vamos a ser sumamente edificados. Tenemos 16 profetas que han escrito o que tenemos sus escritos, pero no tenemos un total de 16 profetas, tenemos más profetas. Tenemos muchísimos profetas, pero tenemos solamente 16 profetas a través de sus escritos. Y esos 16 profetas son los que vamos a estar analizando antes de entrar en el primer profeta, que es el profeta Abdías. Y ahorita voy a explicar por qué vamos a empezar por el profeta Abdías. Porque uno puede decir, oye, ¿por qué no empezamos en el orden que están en la Biblia? Yo sé que te estás preguntando esto, así que vamos a aclarar por qué no estamos empezando en este orden. Tenemos, hermanos, primero para entenderlo, tenemos la Biblia con una división que está en un orden. ¿Cómo está la Biblia, hermanos? ¿En un orden qué? En un orden lógico, pero no en un orden cronológico. Por ejemplo, el primer libro que se escribe, el primer libro que tenemos en los escritos, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? No, en el orden de la Biblia, ¿cuál es el primero? Génesis. Pero ¿cuál fue el primer libro que se escribió? Job. Mira, sí saben, ya ven, sí saben, muy bien. Pero no tenemos a Job en el inicio, porque la lógica nos hace entender que la creación, tenemos que estudiar la creación, y por eso tenemos a Génesis en el principio y no a Job. Bueno, los profetas es lo mismo, hermanos. En los profetas tenemos dos divisiones que les han dado, que se le conocen como los profetas mayores y los profetas menores. Tenemos al inicio a los profetas mayores, que son 4, pero son 5 libros, porque un profeta tenemos dos libros ahí. Pero ¿por qué razón a estos profetas se le llaman profetas mayores? ¿Serán acaso más importantes que los profetas menores? ¿Que los 12 profetas menores? ¿Por qué razón están divididos entre mayores y menores, hermanos? Solamente por el número de capítulos que estos contienen, nada más. Por lo extenso en lo que están en los libros. Entonces, hermanos, cuando tú miras a los profetas, no están en un orden cronológico, y es ahí cuando a alguien se le complica el estudiar en qué tiempo es que están cada profeta, y es por eso que necesitamos buenas herramientas para ayudarnos a entender esto. Hemos estado viendo el libro los libros históricos. Y a través de los libros históricos, hermanos, que nos llevó muchos meses, ya ni recuerdo cuántos meses duramos en los libros históricos, pero duramos bastantes meses estudiando los libros históricos. Y ahí tenemos dos grandes crisis ya en el reino dividido, ¿no? Porque la primera crisis la tenemos cuando el reino se divide. ¿Se divide por causa de quién? De Salomón. Salomón es el que causa esta división del reino, y primero teníamos un reino unido con el rey Saúl, luego con el rey David y luego con el rey Salomón, y ahí tenemos también a muchos profetas tenemos en ese tiempo, pero todos esos profetas son más conocidos por lo que hicieron que por lo que dijeron, y por esa razón no tenemos los libros escritos de estos profetas nosotros aquí. Después viene la gran división, viene el gran cisma de los reinos, y tenemos el reino del sur y el reino del norte, y entonces aparecen los profetas ya con sus escritos. Y tenemos dos grandes crisis durante ya el tiempo del reino dividido. Y lo primero que tenemos es la caída de Israel frente a los asirios. Y en este tiempo, hermanos, cuando estamos viendo esto, profetizó Oseas y Amós en Israel, e Isaías y Miqueas en Judá. Recuerden que el reino ya está dividido. Después de esto tenemos una segunda crisis, y ahora es la caída de Judá ante Babilonia. Y en este tiempo, hermanos,
que nos habla de la caída o de la caída que estaba próxima a suceder. Tenemos a Jeremías, tenemos a Nahum, a Habacuc y a Sofonías. Después el pueblo se encuentra exiliado. Una parte, los de Israel, están con los de asirios y los de Judá están con Babilonia. Y tenemos que durante el exilio profetizaron Ezequiel y Daniel mientras se encuentran exiliados. Ya saben ustedes esta historia de los 70 años, lo estuvimos analizando desde la perspectiva del profeta Jeremías. Incluso estuvimos viendo cómo el pueblo iba a ir a ser exiliado, y después, mientras estaban en el exilio, estuvimos viendo cómo el pueblo fue regresando en etapas a Judá para reconstruir el templo y posteriormente reconstruir la adoración y después reconstruir la ciudad con sus muros. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de esto? Esto lo vimos en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías. Y después, hermanos, de que regresan del exilio de Judá, tenemos a profetas que continuaron con los escritos, o tenemos escritos de profetas. Tenemos a Ageo, a Zacarías y a Malaquías, de quienes estos tres también ya estuvimos hablando un poco, porque era importante mencionarlos para poder hablar de Esdras. Sería imposible prácticamente hablar de Esdras sin mencionar a estos tres profetas, a Ageo, Zacarías y Malaquías. Pero todavía nos faltan otros tres profetas, hermanos. Y el primero de ellos, tenemos dos profetas que los estudiosos no logran ponerse de acuerdo en qué tiempo es en el que profetizaron. Tenemos a Abdías y a Joel. Y tenemos un tercer profeta que no profetizó ni en Judá, que no profetizó en Israel, que no profetizó tampoco en Babilonia. Tenemos a un tercer profeta que salió a predicar o que salió a profetizar a Asiria. ¿Quién fue el que salió a predicar a Siria, hermanos? No, Jonás, a la capital llamada Nínive. Todos se acuerdan de esta historia, ¿no? Entonces tenemos a estos tres profetas, Abdías, Joel y Jonás, hermanos, que no interfieren en la historia de los reinos divididos. Por esas razones que vamos a empezar con estos tres profetas, con Abdías, con Joel y con Jonás, porque no logran entrar dentro de la historia de los reinos divididos, aunque sí, por supuesto que tienen indicaciones. Pero por ejemplo el profeta Abdías, hermanos, algunos mencionan que fue en el año aproximado, en los 500 antes de Cristo, y otros mencionan que fue en los 800 antes de Cristo. Y no logran ponerse de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque Abdías, para empezar, el nombre de Abdías significa el siervo de Jehová. Y Abdías, cuando profetizó como un siervo de Jehová, que no le importaba su persona, sino el mensaje de Dios. Por eso en su profecía, Abdías no dice: yo, Abdías, hijo de fulano de tal, como los otros profetas. Ni tampoco menciona como otros profetas, diciendo: durante el año fulano del rey Sutano. Y Abdías no se mete en nada de esto, porque él lo único que le interesó fue dar el mensaje de parte del Señor. Y por esa razón no se sabe a ciencia cierta en qué época fue en la que profetizó el profeta Abdías, porque algunos mencionan que fue en el año 500 y otros en el año 800. Porque en el mismo relato de Abdías se habla de la destrucción de Judá, pero en unos versos se hablan en tiempo pasado y en otros versos se hablan en tiempo futuro. Por esas razones que no logran ponerse de acuerdo cuál o en qué momento fue exacto en el que predica el profeta Abdías. Y algunos estudiosos, por ejemplo Juan Calvino, él dijo: concluimos que es imposible saber cuándo lo hizo Abdías, pero su mensaje es del Señor. Entonces, no podemos saber a ciencia cierta cuándo es que Abdías, hermanos, fue que profetizó. Y no se sabe nada al respecto de él, como les decía. No se sabe tiempo, no se sabe su familia. Era un total desconocido, pero con un importante mensaje. Así que vamos a leer el profeta Abdías. Vamos a leerlo completo. En esta predicación vamos a ver el libro completo de Abdías. ¿Están listos? Vamos a leer pues Abdías.
Eso es solamente un capítulo, hermanos, no se asusten. Bueno, ya lo leyeron, ¿verdad? ¿Ya lo leyeron? Excelente. ¿Cuántas veces lo leyeron? 2, otros 3, otros 1. Bueno, excelente, muy bien. Vamos a leerlo. Verso 1. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y el mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían los que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército. Vean aquí cómo está en tiempo pasado. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños se entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pero ojo ahora aquí, cómo es que, bueno, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haber jactado el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Estos versos, hermanos, estos 3 versos que están aquí, ahora que tú lo estás leyendo en la versión Reina Valera 1960, están en un tiempo pasado, pero tú investigas el verdadero tiempo en el hebreo y están hablando en realidad en un tiempo futuro. Aunque le está diciendo no debiste, se lo está diciendo en un tiempo futuro. En pocas palabras le está diciendo: cuando sucede esto, tú vas a estar viendo y no debiste de haber hecho esto en aquello que ha de acontecer. Por esta razón, hermanos, es que los estudiosos no logran comprender en qué tiempo es el que se está utilizando la profecía. Si tienes otras Biblias ahí en tu celular, checa otras versiones para que te des cuenta cómo están en otro tiempo, en futuro. Verso 15: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará en la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de Cefela los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín a Galad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Serepta. Los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades de Negev, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová.
Ahí termina el libro de Abdías. Aquí, hermanos, tenemos dos divisiones en este libro. Tenemos la humillación de David y tenemos la exaltación de Israel. Perdón, la humillación de Edom y la exaltación de Israel. Se divide en estas dos partes, pero para poder entender esto, hermanos, tenemos que entender primero quién es Edom. Aquí está dirigido este libro. Este libro, en primer lugar, hermanos, no está dirigido a Edom. Ojo con esto. Este libro no está dirigido a Edom, aunque la profecía va hacia Edom. Esta profecía va dirigida a Israel, para que Israel sepa lo que el Señor va a hacer con Edom. Esto es lo que tenemos que entender. Ahora, ¿quién es Edom? ¿Quién es Edom? Usted levantó la mano, hermano. Son los descendientes de Esaú. Vamos a ver a Génesis, vámonos, capítulo 25, verso 27 al 34. Génesis 25, verso 27 al 34. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa de cazar, hermanos, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú, Isaac era el padre, porque comía de su casa. Mas Rebeca, la mamá, amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre, ¿cómo? Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hermanos, Edom significa rojo o rojizo. Y se le llamó así porque el caldo que estaba haciendo era rojo, la comida que estaba haciendo era roja. Llega este hombre, que eran gemelos, aclaremos esto. Llegan estos hombres gemelos, o llegan a la historia, ¿no? Pero desde que estaban en el vientre, la mamá, Rebeca, estaba angustiada por el dolor que esto le producía, el embarazo, y decía: mejor me muero. El Señor le dice a Rebeca: en tu vientre hay dos, ¿qué? Dos naciones. No le dice: en tu vientre hay dos hijos, en tu vientre hay dos, no, le dice: en tu vientre hay dos naciones. Desde aquí es importante. Y le dice: el menor, no, el mayor servirá al menor. Y desde aquí había un problema, y cuando nacen, sale agarrado del talón de uno del otro, porque había problemas desde ahí. Ya el Señor había dicho que así iba a suceder. Ya el Señor había decretado, y estos todavía ni siquiera habían nacido. Y ya el Señor estaba diciendo lo que iba a pasar con estos. Entonces ellos empiezan a tener conflictos desde antes de nacer. Desde que estaban en el vientre empiezan a tener conflictos. Y esta guerra entre Edom e Israel, porque a Jacob después se le cambia el nombre a Israel, continúa, se pelean. Edom quiere matarlo, después cuando se da cuenta que fue engañado. Después tenemos una reconciliación, pero los descendientes nunca se les olvidó esta historia, y a pesar de que eran primos los descendientes, continuaron con esta rencilla por el largo de la historia. Siempre estuvieron peleando. Cuando el pueblo salió de Egipto, hermanos, el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, llegan a lo que hoy tú y yo conocemos, si conoces de geografía, cruzan Egipto, salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, y tenemos ahí una península que se llama ¿cómo? ¿La península qué? Arábiga. Y ahí en esa región, ellos tuvieron que rodearla, porque ahí estaba situado Edom. Y cuando llegan, mandan mensajeros para decir:
permítenos entrar, al cabo somos parientes. Permítenos entrar para cruzar por ahí hacia nuestra tierra Canaán. Y Edom dijo, no, no van a entrar. Y ni siquiera se acercan a nuestras fronteras, porque si se acercan a nuestras fronteras, los vamos a matar. Esto lo encuentras en el libro de Números, capítulo 20. Entonces Israel se vio en la necesidad de sacarle la vuelta a toda la península, lo que hoy en día es Arabia Saudita. Y desde ahí ya tenían conflictos. Y continúan después cuando hay conflictos con Judá. Edom se une en vez de unirse a Judá, se une a los demás, a los otros guerreros, a los otros ejércitos. Y siempre estaba esa guerra, incluso hermanos. Cuando nace Jesús, Herodes, que manda matar a los niños, era descendiente de Edom. Entonces siempre estaba esta rencilla entre los descendientes de Edom y los descendientes de Israel. Así que este libro de Abdías le habla a Dios a su pueblo Israel diciéndole: yo me voy a encargar de la venganza en contra de los edomitas. Yo me encargo en contra de ellos. Vamos a leer qué es lo que dice Malaquías, hermanos. Esto ya tiempo después. Vamos a leer Malaquías capítulo 1 del verso 1 al 5. Como comienza el profeta Malaquías. Esto es importante para que podamos entender esto del libro de Abdías. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado. ¿A quién? A Israel. Dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? Fíjense en cómo le preguntan el mismo pueblo, cómo le pregunta el Señor: ¿en qué nos amaste? Y vean la pregunta: ¿no era Esaú o Edom hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob, y Esaú que aborrecí. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré. Y recuerdan qué es lo que decía Abdías, que el mismo pueblo de los edomitas decían: estamos en los altos de las peñas, ¿quién nos va a derribar? Y el Señor les dice: yo los derribaré. Y una vez más aquí dice que si ellos vuelven a edificar, yo los destruiré. Y les llamaré territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado por un momento. Como dice ahí, para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El pueblo después, porque recordemos Malaquías, hermanos, profetiza después de que el pueblo regresa del exilio. Ahora ellos pensaban que Dios ya no los amaba. Ahora ellos pensaban que Dios ya no tenía mayor sentimiento, por así decirlo, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? Porque Dios no es de sentimientos. Tenemos que entender esto, hermanos. Y ellos ya sentían que estaban olvidados. Incluso ya estuvimos viendo del libro de Esdras y de Nehemías cómo ellos habían perdido incluso su identidad judía. Y ahora le dicen a Dios: ¿cómo que nos amas? ¿En qué nos amaste si Esaú era hermano de Jacob y lo destruiste? Le quitaste a Jacob, le quitaste a Esaú su primogenitura para dársela a Jacob. Y la respuesta del Señor es impresionante. Amé a Jacob y a Esaú lo aborrecí. Menciona un teólogo, se me fue el nombre ahorita, pero dice él que un estudiante llegó con él y que le dijo: profesor, yo tengo un serio problema con esto de Malaquías. Yo tengo un serio problema porque veo que Dios amó
a Jacob, pero aborreció a Esaú. Yo tengo un serio problema con el hecho de que Dios haya aborrecido a Esaú. Y el profesor le responde y le dice: yo también tengo un serio problema con esto, pero mi problema es diferente al tuyo. Yo no tengo problema en que Dios haya aborrecido a Esaú. Yo tengo un problema en por qué amó a Jacob si era igual de culpable que Esaú. La razón no es por qué Dios aborrece a Esaú. La cuestión es por qué Dios ama a Jacob. Y nosotros nos ponemos a pensar en esto y seguimos con este problema. Lo leemos en Romanos capítulo 9, donde lo resalta de nuevo el apóstol Pablo. Y dice: ellos ni siquiera habían nacido y Dios llamaba a Jacob y aborrecía a Saúl. Es más, vamos a leerlo, hermanos. Romanos 9. Vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 20. Romanos capítulo 9, verso 10 al 20. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Fíjense, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Porque aquí vienen todas las preguntas que normalmente uno se hace con esto, hermanos. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Hermanos, estamos viendo que el Señor, desde antes de que nacieran, el Señor ya había hecho su elección soberana. Y el Señor está diciendo bien en claro aquí que a Esaú ya lo había aborrecido, pero que a Jacob lo había ya amado. Pero deja bien en claro algo: y no es que Dios haya sido malo porque aborreció a Esaú, sino que Dios fue sumamente bueno porque tuvo misericordia de Jacob. Porque tanto Jacob como Esaú merecían el mismo castigo. Porque tanto Esaú como Jacob merecían igual la ira del Señor. Pero el Señor decidió en su soberana elección tener misericordia de Israel, tener misericordia de Jacob. Esto a nosotros nos debería de quitar de nuestra mente cualquier sentido de dualismo en la salvación, en cualquier pizca que tengamos nosotros de que nosotros hacemos algo para obtener el favor de Dios, en que nosotros podemos hacer algo para agradarle a Dios, en que nosotros podemos hacer algo para que el Señor nos dé la salvación. Deja bien en claro el escrito: a Esaú aborrecí, a Jacob amé, porque yo tengo misericordia del que yo tenga misericordia. Por lo tanto, no se trata del que corre, no se trata del que se esfuerce, no se trata del que haga buenas obras, no se trata de que el domingo se levante más temprano a estudiar para estar tempranito también aquí en iglesia bien estudiado y preparado. No se trata del que ya memorizó la palabra del Señor al 100%.
No se trata del que ayune 5 veces a la semana. No se trata del que tenga todos los libros de teología en su casa. No se trata de eso. Se trata del que el Señor tenga misericordia. A Él el Señor hace misericordia. Entonces la cuestión no es por qué Dios aborreció a Esaú. La cuestión es por qué Dios amó a Jacob, y es para mostrar su grande misericordia. Porque luego nosotros nos ponemos, cuando hablamos de la elección soberana del Señor, cuando le hablamos de que el Señor nos predestinó para salvación desde antes de la fundación del mundo, luego está, y entonces, ¿por qué a otros no? No, la cuestión es, ¿por qué a nosotros sí? Es diferente totalmente. Es totalmente diferente, porque ahora podemos entender que realmente el Señor lo está haciendo por mera misericordia. Entonces, hermano, el problema no está en por qué Dios aborreció a Jacob. Lo que nos debería de causar intriga es por qué por qué aborreció a Esaú. Lo que nos debería de causar intriga es por qué Dios amó a Jacob. ¿Por qué Dios nos amó a nosotros? Porque luego nosotros, hermanos, a veces desde los púlpitos predicamos: acércate al Señor tal y como eres, porque el Señor te ama tal y como eres. Y esa, hermanos, déjame decirte que esa es una mentira, mentirota. Dios no te ama como eres. Dios te ama a pesar de lo que eres. Y eso es totalmente diferente. A mí Dios no me ama como soy. A mí Dios me ama a pesar de lo que soy. Y al igual que Jacob, soy un pecador. Al igual que Jacob, soy un tranza, como dijo ahí de Jacob, que era un tranza. Y aún así el Señor me amó por su misericordia. Aún así el Señor me amó a pesar de lo que soy. Y no a pesar de lo que yo pueda hacer. Y no a pesar de lo que tú puedas hacer, porque esa es otra. Porque tal vez decimos: Dios te ama como eres, pero cambia. Por supuesto que cambiamos, pero porque ya el Espíritu Santo nos santifica y nos ayuda a vivir en esa santificación progresiva que hemos estado hablando aquí los viernes. Pero no es a causa de que el Señor, no es a causa de, o no voy a buscar esa santidad para que el Señor me ame, ni voy a buscar esa santidad para alcanzar esa salvación, sino a causa de su misericordia, de su bondad, es que el Señor me dota de su Espíritu Santo para yo cambiar mi manera de vivir, para yo poder ser otro, para yo poder revestirme del nuevo hombre. Pero queda claro, hermanos, que se trata de que el Señor amó a Jacob solamente por pura misericordia. Y entonces, hermanos, regresamos al libro de Abdías. Teníamos que aclarar esto de Jacob, esto de Esaú, porque de esto se desprende este libro de Abdías, de los descendientes de Jacob y de los descendientes de Esaú. ¿Y qué vemos, hermanos, en el castigo de los descendientes de Edom? Empezamos diciendo en la palabra, en el verso 1, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Ya sabemos quién es Edom. Es el pueblo de los descendientes de Esaú. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. Te he hecho entre las naciones pequeño. ¿Quién lo hizo aún al pueblo de Edom? ¿Quién lo hizo, hermanos? ¿Quién hizo al pueblo de Edom? Lo estamos leyendo aquí en el verso 2. ¿Quién? No, ¿quién hizo? ¿De quién creó al pueblo de Edom? Pequeño te he hecho, dice el Señor, entre las naciones. Estás abatido en gran manera. Pero mira ahora cómo Abdías demuestra la misma responsabilidad del hombre que estuvimos viendo aquí también el viernes. Cómo la soberanía del Señor no está peleada con la responsabilidad del hombre.
Y vemos aquí que dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Y hermanos, yo pudiera hablar de esa soberbia y pudiera hablar del orgullo de los edomitas. Y hay bastante Biblia acerca de hablar del orgullo y hablar de la soberbia. Proverbios dice, 7 cosas aborrece el Señor. Y la que pone en primer lugar dice los ojos altivos. Y estamos viendo aquí que el pueblo de Edom era soberbio. Y hay mucho, y la contra de la soberbia, hermanos, es la humildad. Y tenemos mucho ejemplo de cómo nosotros debemos o cómo nosotros somos llamados a ser también humildes. Incluso Jesús dijo, sean humildes como yo soy humilde. Sean mansos. Entonces, hermanos, lo que está haciendo el pueblo de Edom, estaba siendo tan arrogante que incluso dice el verso, bueno, continuamos con esto, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, y dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Cuando tengas oportunidad en el internet, busca la ciudad de Petra. ¿Ya alguien ha visto la ciudad de Petra? Cómo son unas montañas de roca y hay cuevas ahí. Hermanos, ahí exactamente era el reinado de Edom. Y este verso está diciendo, ustedes se creen bastante porque están situados sobre una roca. Incluso ustedes están diciendo, ¿quién me va a poder derribar? Y luego el verso 4, si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Aunque te enaltezcas de tal manera que te creas Dios y puedas subirte a las estrellas, desde ahí te voy a derribar, dice el Señor. Entonces, hermanos, estamos viendo, porque uno puede decir, qué injusto es Dios, porque aborreció a Esaú. Hermanos, Dios es totalmente justo. Al aborrecer a un pueblo altivo, al aborrecer a un pueblo que se cree Dios, al aborrecer a un pueblo que se atreve a decir, nadie me puede derribar a mí, nadie me puede hacer caer en tierra. ¿Es acaso Dios injusto? ¿O es Dios justo? Ahora, hermanos, esta profecía no va dirigida a Edom. Es decir, los oyentes no era Edom, era Israel. Imagínense que yo llego contigo y tú tienes un enemigo. Y yo vengo, supongamos, ¿no?, que yo soy Abdías. Y llego contigo a decirte la profecía sobre tu enemigo. Eso es lo que hizo Abdías. Abdías le habló a Israel sobre su enemigo Edom. No fue Abdías a Edom a profetizarle su destrucción. Fue con Israel a profetizar la destrucción de Edom y la restauración del mismo Israel. ¿Qué significa esto? ¿O qué podemos aprender de esto? Podemos aprender que Israel, hermanos, tendría su venganza. Y Abdías nos demuestra de esto. Sus elegidos, en este caso Israel, debían de confiar en ello. Debían de confiar en la venganza que el Señor iba a traer sobre Edom. ¿Y qué aprendemos nosotros entonces de esto? Nosotros aprendemos que nosotros que somos sus elegidos, debemos de confiar también en el Señor. Debemos de descansar en su soberanía. Y no solamente, ojo con esto, hermanos, debemos descansar no solamente en que Dios salva a sus elegidos, sino que también los venga de sus enemigos. Y esto a nosotros nos debe de traer un cambio de actitud en nuestra vida, porque a veces nosotros agarramos enemigos por todos lados y queremos hacer contra ellos muchas cosas. Hey, descansa, porque mía es la venganza, dice el Señor.
no es por ti, no es lo que tú quieras hacer. Aunque ya dejamos a un lado el tema de la salvación ante esto, aún así el Señor está en control. Y el Señor, hermanos, no solamente salva a los suyos, sino que también venga a los enemigos. Esto es lo que estamos viendo en este libro de Abdías. Verso 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y enguillarán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Hermanos, está diciendo el Señor que siempre va a haber un remanente que será santo. Hoy nosotros somos ese remanente santo. Hoy el Señor a nosotros, que nos ha escogido para su propia gloria, somos su remanente y Él está en control y cuidado de nosotros, sin importar que los enemigos quieran hacer en contra nuestra. Los edomitas. ¿Cómo vemos a Cristo en esto, hermanos? Porque esa es la gran pregunta. Entonces, ¿cómo veo a Cristo en esto? Vamos a Colosenses capítulo 2, verso del 9 al 15. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y vean aquí, hermanos, ya vosotros estando ¿qué? Igual que a Saúl, igual que a Jacob, ¿no? Que Jacob no podía hacer nada para que Dios le amara, y aún así Dios le amó. Vean cómo dice aquí: estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. ¿Quién lo hizo? Juntamente con Él, es decir, con Cristo, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Estamos viendo, hermanos, que el Señor nos ha salvado a nosotros, pero no solamente nos ha salvado. Vemos que en el libro de Abdías salva al pueblo de Israel, les dice que van a ser a un remanente, que el Señor va a estar en control, pero también les habla de la venganza en contra de Edom. Y vemos lo que dice aquí: y despojando a los principados y a las potestades. Nuestra guerra, hermanos, es contra ¿quiénes? Contra principados y potestades. Y despojándolo a los principados y a los potestades, ¿los qué? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor no solamente nos dio a nosotros la salvación como se la dio en ese momento a Israel, sino que también exhibió públicamente a nuestros enemigos, a los enemigos de Dios. Ahora vemos, hermanos, cómo el libro de Abdías se asemeja, entonces la profecía se asemeja con la salvación que el Señor nos da a nosotros. No la merecemos igual que Jacob, somos pecadores igual que Jacob, pero a pesar de lo que somos igual que Jacob, el Señor nos amó como amó a Jacob. Y también trajo esa venganza en contra de los principados, en contra de las huestes. Nos quitó a nosotros el acta de decretos que estaba en nuestra contra y exhibió a ellos en la cruz. Y a nosotros en la cruz nos dio salvación. A nosotros en la cruz nos dio vida, nos dio redención. Juan 17:6. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo ¿qué? Me diste.
tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Hermanos, Jesús lo que hizo, está diciéndole al Padre, tú me los diste, o sea, nosotros. Tuyos eran, o sea, nosotros éramos de Él. Y ahora somos de Jesús, porque hubo algo entre Dios, bueno, entre el Padre y el Hijo, ¿no? Porque Dios es Padre e Hijo. Hubo algo entre Padre e Hijo. Pero bien interesante, hermanos, lo que dice también Mateo 20:28. Y esto va a ser un puma a lo mejor para tu cabeza. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de todo el mundo. Eso dice. ¿En rescate de cuántos? No, de todo el mundo. Iglesia, despierta, abre los ojos. El Señor murió por ti, iglesia, no por el mundo. Jesús murió por sus elegidos, no por todo el mundo. Si Jesús hubiera muerto por todo el mundo fuera salvo. Si decimos que Jesús murió por todos, entonces Jesús no es todopoderoso para salvar a todos. Si Jesús murió por todos, entonces el sacrificio no es suficiente. Y a Jesús nada se le sale de las manos. Jesús murió por su iglesia, por muchos. Jesús murió por sus escogidos. Jesús murió por ti. Entonces, como dijo Pablo, ¿qué le diremos al Señor? El barro podrá decirle algo al alfarero. De ninguna manera. No tiene potestad para decirle nada. Y esto no es para que nosotros tengamos un orgullo de decir, yo soy de los escogidos del Señor, yo soy de los que el Señor murió por él, y tener un orgullo de que, pues pobrecito de aquellos, ahí se le echan. No, sino tener la humildad de reconocer que nosotros también debíamos de morir eternamente en el infierno, y a pesar de lo que somos, el Señor nos amó a nosotros como amó a Jacob. Y poder entender y decir, wow, qué gracia. Hace un momento decíamos, tu gracia sobrepasa el juicio. Hermanos, ojo con esa frase, porque es una espada de dos filos. Porque la gracia del Señor sobrepasa el juicio para nosotros sus escogidos. Pero para el impío está el juicio. Para los edomitas está el juicio. Pero para nosotros está la gracia soberana del Señor. Esa es la diferencia. Y estos a muchos le causan conflictos. Estos a muchos le causan conflictos porque pelean en contra de Dios, porque pelean en contra del Señor. Yo sé que este no es un tema fácil de aprender, hermanos. Este es un tema que causa conflictos. Este es un tema que uno batalla para entenderlo después de que nos enseñan que Dios murió por todos y que el Señor nos ama a pesar de tal y como somos. Sé que esto causa conflicto en nuestras mentes, pero no podemos negar lo que la palabra del Señor dice. Al final de cuentas, de esta doctrina, vamos a llamarle así, el pastor Luis Quiroz no te va a poder convencer, pero el Espíritu Santo sí. Ningún predicador y ningún teólogo podrá convencerte por más Biblia que te muestre, pero el Espíritu Santo sí, porque la obra es de Él, porque el que lo hace es Él. Y por supuesto que esta obra la podemos encontrar a través de la palabra del Señor. Jesús dijo, Padre, vivifícalos en tu palabra es verdad. Yo batallé años para entender esto. Yo batallé años para comprender esto, hermanos, y sería sumamente, estoy buscando la palabra, tratar de, o yo esperar que toda la iglesia lo comprenda de buenas a primeras.
Sería muy arrogante de mi parte creer que así es, porque estaría diciendo que yo soy sumamente bueno enseñando. No, mejor descanso en la soberanía del Señor, que el Señor es el que les ha de traer el entendimiento a la iglesia, porque Él es el que está en control y Él dice que Él ha de tener un remanente que se salve. Entonces significa que Él es el que está en control de su iglesia, de su pueblo. Pero lo que quiero que aprendamos hoy o que entendamos hoy es que al igual que Esaú, nosotros merecíamos la muerte y merecíamos la destrucción. Romanos lo deja bien en claro. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero al igual que Jacob, a pesar de lo que somos, el Señor nos amó. Y en eso tenemos que descansar. El que el Señor nos amó. Iglesia, el Señor te ama. Y esto es para ti si tú formas parte de la iglesia. El Señor te ama. A pesar de lo que eres, ojo. A pesar de lo que eres. Por eso se llama gracia, porque no lo merecemos. Amén. Entonces, hermanos, concluimos con esto. La profecía de Abdías era para traerle descanso al pueblo, de que el pueblo estaba o iba a ser vengado por parte del Señor con los edomitas. Y nosotros descansamos en que el Señor a nosotros nos trae la paz, nos trae el descanso, nos trae la salvación, y Él se encarga de la venganza. En pocas palabras, de todo está el Señor en control. Amén. Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en control. Gracias, Señor, porque nos amaste a pesar de lo que somos. Gracias, Señor, porque nos amaste. Gracias, Señor, porque nos escogiste. Gracias, Señor, porque aún desde antes de la fundación del mundo ya estabas en control de todo lo que había de suceder. Gracias por esa misericordia para con nosotros, que aunque no lo merecíamos, tú, Señor, nos amaste. Gracias, Padre, porque a pesar de que merecíamos el infierno, tú nos amaste. Gracias, Señor, porque eres sumamente bueno, misericordioso. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque el impío tendrá su recompensa, pero nosotros en ti tenemos descanso, tenemos paz. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús, tu iglesia dice amén y amén.